Bueno, muchas gracias por la asistencia. En principio, a ver, cuando nosotros empezamos el predimensionamiento, el cálculo de un puente en una zona sísmica, lo primero que tenemos que hacer es decidir cómo vamos a resistir esa acción sísmica. Como sabemos, existen diferentes métodos para resistirla, y que son todos igualmente, y que todos son válidos, y no hay ninguno que sea mejor que otro, en principio. Lo que hay que hacer es analizar cómo es nuestra estructura y plantear cuál es la que mejor se adapta a nuestras necesidades. En este caso nos vamos a centrar en el caso de un predimensionamiento de amortiguadores, y uno de los problemas que tenemos, al menos cuando lo hemos hecho nosotros en la oficina, es el predimensionarlos. El problema que tenemos normalmente es que al final son modelos complejos. Si tú introduces el amortiguador en un modelo completo, se complica el modelo y los resultados muchas veces no son posibles de comprobar. Y eso es una cosa que es muy importante, al menos en nuestra experiencia. Es importante asegurarnos que los resultados que estamos obteniendo del modelo general son válidos. Entonces, esto es lo que planteamos en esta presentación, que es cómo predimensionamos un amortiguador para poder comprobar que luego los resultados que obtenemos del modelo completo son válidos. Este esquema lo hemos visto antes en la presentación de los métodos de cálculo. Al final, nosotros lo que vamos a hacer es simplificar el puente en una estructura de un grado de libertad. Nosotros vamos a tener la masa de la estructura movilizada, nuestro desplazamiento relativo entre el terreno y la estructura, la materia de rigidez, el amortiguamiento. ¿Y qué es lo que nos piden cuando queremos poner un amortiguador? ¿Qué es lo que tenemos que pedirle a nuestro proveedor? Lo que tenemos que hacer es le tenemos que dar una serie de parámetros. ¿Vale? Esos parámetros, pues, los principales pues, son la constante del amortiguador, el exponente del amortiguador, que suelen ser valores que están pues aquí están indicados, 0,015 y 0,4. Luego tenemos que darle también unos datos importantes, que es el desplazamiento y la velocidad a la que va a estar sometido ese amortiguador. Porque ellos tienen que diseñar el amortiguador para que nos funcione en ese rango. Entonces, ¿qué hacemos? Pues planteamos el planteamiento del problema. Esto también lo hemos visto antes, es la ecuación clásica. Nosotros tenemos lo que es la X, es el movimiento relativo de la estructura respecto a la base. Luego tenemos las aceleraciones, que en el fondo es el acelerograma. O sea, lo que vamos a hacer aquí es un análisis paso a paso en el tiempo. Luego tenemos la masa movilizada, el amortiguamiento de la estructura, que no hay que confundir con el amortiguador, y la rigidez de la estructura. En el amortiguamiento de la estructura se calcula normalmente con la expresión que se ve en la pantalla. Cuando disponemos un amortiguador, el amortiguamiento de este es muchísimo mayor que el de la propia estructura, que normalmente se coge para estructuras de hormigón en un valor del 5%. Con esto lo que se suele hacer es despreciar la parte proporcional de la masa y podríamos calcularnos cuál es el amortiguamiento de la estructura, calculándonos el alfa sub 1 en función del periodo. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Pues nos queda resolver la ecuación diferencial. Esto, al final, pues hay diferentes métodos. Los más empleados son el de Runge-Kutta de cuarto orden y el de Newmark. El de Newmark suele ser el que está implementado en los programas de cálculo. ¿En qué se basan estos métodos? Al final, pues en sucesivas iteraciones vamos calculando en diferentes pasos de tiempo los valores de la aceleración. Para ello, tenemos que partir de un desplazamiento inicial y una velocidad inicial. Esto normalmente se coge con valor 0. Aquí en la diapositiva está puesto cómo es el método de Runge-Kutta de cuarto orden. En la monografía están ambos, tanto el de Newmark como el de Runge-Kutta. Y al final lo que tenemos que hacer es resolver. O sea, nosotros tenemos inicialmente un x sub 0 y una velocidad sub 0, y nosotros lo metemos en nuestra expresión y haríamos la aceleración en ese instante de tiempo. Y así vamos haciéndolo sucesivamente para los demás pasos de tiempo. Poniéndolo en un ejemplo, tanto el de Runge-Kutta como el de Newmark podemos implementarlo en una hoja Excel, si queremos, para simplificar, para poder hacer nuestros primeros números. Poniendo un ejemplo, aquí nosotros tendríamos, poniendo que un puente que tengamos una masa de 6.000 toneladas y una rigidez de la estructura de 10.000 kN,
Lo primero sería decir qué constante de amortiguador ponemos. Normalmente, en la constante de amortiguador se suele tomar un 10% de la masa. Hay que tener en cuenta que ese valor de la constante del amortiguador, al final, es la fuerza que vamos a tener donde conectemos el amortiguador. O sea, si ponemos el amortiguador en el estribo, al final, en el estribo vamos a tener casi un valor muy similar a esa fuerza, a esos 6.000 kilonewton. O sea, nunca llegaremos, se estará en 5.900 mucho, pero eso hay que tener en cuenta. Luego, ¿qué tenemos? Pues el exponente. El exponente, pues un valor muy usual que sale en los catálogos de los proveedores, suele ser 0,04. ¿Y qué es lo siguiente que necesitamos? Nosotros necesitamos las aceleraciones y para eso necesitamos un acelerograma de los que ya hemos hablado. En este caso, nosotros aquí lo podemos sacar a partir de un espectro. Por ejemplo, este es el espectro que está indicado aquí, es un espectro en México, ¿vale? Que sería este. Y a partir de ese espectro sacamos un acelerograma sintético. A ver, este acelerograma hay que tener, que es para poder hacer el ejemplo de manera más simple, está sacado con un paso de tiempo muy grande, ¿vale? Normalmente es mucho más, con un paso de tiempo muchísimo más pequeño. Normalmente se hace pues, del orden con 30 segundos de duración y una vez que lo hacemos, pues esto hacemos nuestro método, por ejemplo, con RunGecuta o con Newmark y obtenemos tanto nuestras velocidades como nuestros desplazamientos. Aquí tenemos, por ejemplo, las velocidades que tenemos en el tiempo, en el periodo que hemos cogido de 30 segundos. Y aquí ya podemos ver qué desplazamiento es el que tenemos, por ejemplo, que pedir al suministrador, que sería pues, que nuestro amortiguador va a necesitar un poquito más de 0,2 metros de desplazamiento. Y luego las velocidades, pues tenemos al final, pues también lo hemos obtenido también con el método, cuando hemos hecho la resolución de la ecuación, pues tendríamos que necesitaríamos un poquito más de 0,4 metros por segundo. Esos son los valores que tenemos que darle. Hay que indicar una cosa, para si lo hacemos a mano, digo, con una hoja Excel o de manera, no con un programa de cálculo, que es importante que el paso de tiempo cuando calculamos sea, a ver, perdón, sea pequeño. O sea, si nosotros, en este caso, por ejemplo, está calculado con un paso de 0,01 segundos. Si ponemos un paso de tiempo mucho mayor, los resultados no van a ser válidos. Y esto no nos quita de hacer nuestro cálculo con el modelo completo. O sea, esto lo que nos sirve es para saber que luego cuando en el modelo completo, si nos da un valor muy diferente de estos 0,4 o de nuestros 0,2 de desplazamiento, ya sabremos que tenemos algo raro en el modelo. Y es lo que tenemos que verificar. Siempre yo creo que es muy importante ver cómo verificar los valores que dan los programas, porque al final los programas cada vez son más complejos, se meten los datos y muchas veces te crees lo que da. Y hay que tener cuidado, sobre todo en tema de sismo, y saber evaluar, al menos de manera simplificada, si lo que te está dando es una cosa real o no. Y eso es básicamente lo que os quería contar.